Los valencianos somos un pueblo abierto y hospitalario que vive en sus calles y que acoge cada año a millones de turistas que vienen a disfrutar de nuestro clima, nuestra gastronomía y de nuestra gente. A todos ellos, valencianos y visitantes, el sector hostelero les da un servicio profesional y de calidad en sus bares, restaurantes, discotecas, cafeterías, pubs y hoteles. Muchos de estos locales forman parte de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, la entidad más representativa del sector y que en este 2017 cumple 40 años. Fue un 24 de junio de 1977, en plena transición política española, cuando un grupo de jóvenes empresarios decidieron unirse para defender los intereses de todos sus compañeros de profesión. Había unos sindicatos verticales, que era donde teníamos que ir a sellar las cartas. Cuando muere Franco es cuando efectivamente eso desaparece y era necesario pues tener una federación, claro, para asesorarnos y para mantener la ley. Tras unos primeros años de intensas negociaciones con los sindicatos, en la década de los 80, bajo la presidencia de Vicente Muñoz Lleves, la Federación de Hostelería de Valencia fue ganando peso en las instituciones y sumando caras nuevas al movimiento empresarial hostelero valenciano. Para mí, de los más entrañables es cuando con 22, 23 años acudo a la primera reunión ya por el año 82, en la cual el señor Jiménez era presidente de bares y cafeterías, o gente como Balanzá, como Nebraska, como Lauria, el propio Vicente Muñoz Yepes. En aquella sala, con aquella mesa de 12 metros, hay una persona que se levanta y me dice: ese chaval quiero que esté en mi junta directiva. Para mí ese momento fue de los más bonitos de mi vida, ¿no? En los años 90 se produce el primer gran cambio de la Federación de Hostelería de Valencia de la mano de una junta directiva renovada con ideas e inquietudes de los nuevos tiempos. Y comandados con Pepe Jiménez, pues tanto Juan Carlos Gelabert como Romaguera como yo decidimos dar el paso adelante y pasamos de una federación monolítica a una asociación de asociaciones, donde los bares, las cafeterías, los restaurantes y el hospedaje, los campings, cada uno tenía que decir sus cosas y poner la federación al servicio de estas asociaciones, que aunque todos unidos dentro del paraguas de hostelería, pues teníamos intereses y necesidades diferentes. Yo tuve la suerte de participar en los años 90 en lo que fue el cambio de la federación y dar unos servicios integrales a los asociados, en los cuales se daba la prevención de riesgos laborales, las APPCs, la formación, bolsa de trabajo, servicios con el SERVEZ y una serie de proyectos que desde la administración nos pedían. Con la llegada del siglo XXI y durante la presidencia de Juan Carlos Gelabert, la Federación de Hostelería inauguró su nueva sede y aumentó su influencia y protagonismo en la sociedad valenciana, defendiendo los intereses del colectivo hostelero en temas tan importantes como las zonas ZAS, la ley antitabaco o los restaurantes de playa. La Federación ha hecho... La gente quizá no sea consciente de los años atrás de todo lo que se ha conseguido en el mundo de la hostelería, pero la Federación ha tenido muchísima fuerza a nivel de consellería e incluso a nivel nacional, y es un elemento de fuerza para poder defender nuestros derechos y muchas veces nuestras solicitudes, nuestras demandas. Cuando ha habido problemas, la Federación ha dado mucho la cara. Pero si de algo puede presumir la Federación de Hostelería de Valencia es de sus asociados, tanto de los que les han acompañado durante estos 40 años como de las recientes incorporaciones de una nueva generación a los que ha ayudado a mantener la pasión por un oficio vocacional que, más que un trabajo, es una forma de vida. 1922 fue cuando lo fundamos, 4 generaciones, empezaron mis bisabuelos, luego mis abuelos, mis padres, mis tíos y ahora yo. Recuerdos como que me han bautizado aquí, hemos convivido aquí desde siempre, con lo cual lo que es mamar la hostelería, creo que la hemos mamado desde bien pequeños. Pues formar parte de la federación, la verdad es que ya que es un oficio tan sacrificado y estamos aquí tanto tiempo, pues tener a alguien que vigile un poco por tus intereses, pues es importante. Bueno, yo formo parte de la última generación que ha entrado a formar parte de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia y creo que es importante estar en la federación porque hay que formar parte de un colectivo, porque unidos conseguiremos más cosas y sobre todo defender nuestros derechos como hosteleros y como empresarios. En mi caso formo parte de la Junta Directiva de Restaurantes y de esta manera pues podemos aportar
una nueva visión de la hostelería y nuevas tendencias culinarias y de gestión a nivel restaurantes para poder ofrecer una hostelería de muy buena calidad. En la última década, con la presidencia de Manuel Espinar, la Federación de Hostelería de Valencia ha conseguido sobreponerse a la crisis y mantener una estructura sólida para seguir ofreciendo a sus asociados servicios de calidad, apostando por el asesoramiento laboral y fiscal, los proyectos de promoción gastronómica, la comunicación y la formación de los profesionales del sector hostelero. Y desafortunadamente, pues cuando cogí mi presidencia, pues me tocó vivir pues el tsunami en el cual pues se vio inmerso toda España y la Comunidad Valenciana, que han sido años duros, años de mantener la federación, pero como he dicho anteriormente, no podíamos permitir que el sector se quedara sin una representatividad empresarial. Y ha sido duro, ha sido un camino muy espinoso, pero tengo que decir que gracias al equipo humano que conforma esa federación hemos conseguido salir de esa tormenta, de ese tsunami. Seguimos estando al pie del cañón, la federación sigue viva y la federación sigue luchando por este sector y por estas 34.000 empresas que representamos en este momento. Experiencia, profesionalidad, asesoramiento y defensa del sector. Así se pueden resumir las 4 décadas de la Federación de Hostelería de Valencia. 40 años al servicio de la hostelería valenciana.